Entonces, recordemos que estas rectas que tenemos aquí son rectas que tienen una cierta escala. Colocas una unidad preestablecida y luego también colocas una unidad preestablecida, la misma unidad preestablecida tanto para la recta de las abscisas como la recta de las ordenadas. Entonces, ¿cómo se hace la correspondencia? Bueno, tomo un elemento de las abscisas que va a ser el elemento representante del dominio, lo analizamos a través de la función identidad. ¿Y qué es lo que hace? Ese valor lo va a corresponder con su imagen sobre la recta de las ordenadas. En el caso de la recta identidad, toma, por ejemplo, al valor 1 y lo deja como está. Por lo tanto, la correspondencia del valor 1 sobre la recta de las ordenadas sería con el 1 correspondiente, obteniendo este punto. Entonces, la gráfica de la función identidad tiene que considerar al valor 1,1. Por ejemplo, el valor 2 lo va a corresponder con el valor 2,2. Y así sucesivamente. El valor 0, por ejemplo, se corresponde con el valor 0. Si tomaran todos los valores que se encuentran entre 0 y 1, se corresponden con todos los valores entre 0 y 1 completamente idénticos. Lo que va a generar entonces la función identidad es una recta cuya inclinación va a ser de 45 grados o pi cuartos radianes. Más adelante vamos a analizar con más detalle qué tiene que ver esto con las famosas funciones trigonométricas. Pero bueno, por el momento vamos a decir que la recta identidad es una recta a inclinación de 45 grados o de pi cuartos radianes. Si A, por ejemplo, pueden tener el caso en que B igual a 0 y A igual a menos 1. Si A igual a menos 1, lo que van a estar generando es la recta P de 1 de x igual a menos x. ¿Qué es lo que va a hacer esa recta? Pues la recta va a ser justamente como la identidad, pero reflejada respecto, pueden pensarla reflejada respecto al eje de las ordenadas o reflejada respecto también al eje de las abscisas. Entonces, en general, pues las rectas que se generan o que pasan por el origen se pueden expresar como funciones de este estilo donde b es igual a 0. Entonces, todas las rectas que pasan por el origen son aquellas en las que b es igual a 0. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si b es distinto de 0? Si b es distinto de 0, lo único que va a suceder es que estas rectas se van a mover ya sea para arriba o para abajo, dependiendo si b es mayor que 0, en el caso de las rectas trasladadas hacia arriba, o en el caso en que b es menor que 0, trasladadas hacia abajo. En realidad, cuando a y b son distintos de 0, podríamos decir que la función P1 de x igual a x más b sería la composición de una homotecia seguida de una traslación. Una homotecia es una función de la forma justamente ax. A este tipo de funciones también se les llama ax. Las homotecias lo que hacen, recuerden sus cursos de geometría analítica, es dilatar, contraer o dejar un vector como está. Cuando a es mayor que 1, por decirlo así, lo que va a hacer la homotecia es dilatar el vector. Si a es mayor que 0 y menor que 1, lo que va a hacer es contraer el vector. Si a es igual a 1, pues lo deja como está. Si a es negativo, lo que va a hacer es cambiar la dirección de ese vector. Entonces,
eh, estas expresiones pues representan justamente rectas que pasan por el origen cuando b es igual a 0 y que están trasladadas de hacia arriba o hacia abajo cuando b es distinto de 0 y dependiendo del signo de b. Nótese que puede darse el caso en que tengan b igual a 0 y a igual a 0. Cuando b igual a 0 y a igual a 0, estás hablando del polinomio constante p1 de x igual a 0. Ese caso, pues ya lo analizamos en el caso anterior, va a ser justamente también una recta que pasa por el origen y que va a coincidir justamente con la recta de las abscisas. La siguiente gráfica para analizar, pues sería qué pasa si ahora considero los polinomios de grado 2. Empecemos con el polinomio más simple. ¿Qué onda con x cuadrada? La gráfica de esta curva pues es justamente el conjunto de puntos tales que son de la forma x, x cuadrada con x en los números reales. Entonces, nótese que si meto un valor a y su simétrico con respecto al 0, en este caso menos a, ese par de puntos me los va a corresponder con a cuadrada. ¿Qué quiere decir esto? Si pinto en mi plano el valor a y tomamos ese valor simétrico menos a del otro lado, al tomar f de a o f de menos a, ese me lo va a corresponder justamente, vamos a pensar que anda por acá arriba, con a cuadrado. Ay, perdón, a cuadrado. Los valores en el eje de las ordenadas siempre van a ser mayores que 0. Eso también te dice que no vas a tener conjunto gráfica hacia abajo, sino que tu conjunto gráfica siempre va a ir hacia arriba. Cuando evalúas, por ejemplo, en 0, te queda 0. Cuando evalúas en 1, te queda 1. Pero también cuando evalúas en menos 1, te queda 1. En resumen, la gráfica de mi función para esta expresión es justamente una curva que nosotros conocemos con el nombre de parábola. Podemos también multiplicar esta función por una constante con a en los reales, obviamente. ¿Y qué es lo que va a hacer la constante? La constante lo que va a hacer es simplemente abrir o cerrar la parábola dependiendo de cómo sea a, si a es mayor que 0 o si a es mayor que 0 y menor que 1 o si a es mayor que 1. Si a es mayor que 1, lo que va a tender a suceder es que la parábola se va a ir cerrando. Si a es mayor que 0 y menor que 1, lo que va a suceder es que la parábola se va a ir abriendo. Conforme a sea más cercano a 0, la parábola se va a hacer cada vez más abierta y parecida al eje de las abscisas. De hecho, si ponen a igual a 0, coincide con el eje de las abscisas. Si obviamente a es negativo, lo que va a pasar, lo que va a tender a suceder es que la parábola, en lugar de abrir hacia arriba, va a abrir hacia abajo. Y otra vez, si el valor absoluto de a es menor que 1, la parábola va a tender a parecerse al eje de las abscisas. Si el valor absoluto de a es mayor que 1, la parábola va a tender a parecerse cada vez más, si ustedes quieren decirlo así, al eje de las ordenadas. También podemos hablar acerca de
las expresiones de la forma ax cuadrada más bx más c. Estas funciones las podemos expresar de la siguiente manera. Puedo factorizar a, vamos a pensar que a es distinto de 0 para que tenga sentido y no estemos trabajando con una recta o con una constante. Y de tal manera que puedo dividir entre a toda la expresión. Hecho esto, lo que puedo hacer es completar el cuadrado. ¿Qué significa completar el cuadrado? Dividir entre 2 el coeficiente del término lineal, el resultado elevarlo al cuadrado y para no alterar la igualdad, agregarlo y restarlo. O sea, agregar un cero mañoso. Entonces les queda a x cuadrada más b sobre a x divido b sobre a entre 2, obteniendo así b entre 2a, y ese resultado lo elevo al cuadrado. Obtengo b cuadrada entre 4a cuadrada. Lo agrego y lo quito para no alterar la expresión. Perdón, aquí es menos b cuadrada entre 4a cuadrada. Y bueno, pues agrego c entre a, que era lo que tenía aquí. Entonces aquí ya tengo un trinomio cuadrado perfecto. Entonces esto lo puedo expresar como a por x más b sobre 2a al cuadrado. Más, y vamos a resolver pues esta fracción. Tomamos como denominador común a 4a cuadrada. 4a cuadrada entre a les queda 4a. Por c les queda 4ac menos b cuadrada. Obsérvese que lo que estamos obteniendo es justamente algo que queda, una expresión que queda en función de lo que aparece adentro de la raíz de mi fórmula general de solución para obtener las raíces de este polinomio. Eso que aparece dentro de la raíz en la fórmula general lo llamamos discriminante. Entonces este es el discriminante de la fórmula general del polinomio de grado 2. Entonces, bueno, pues si uno se le queda viendo feo un rato esto, dice, bueno, pues ¿qué está pasando, no? Cuando ustedes están haciendo una gráfica, deben de fijarse en primera instancia cuáles son las intersecciones de su función con el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas. Es decir, en qué puntos la función se anula sobre el eje de las ordenadas, digo de las abscisas, o en qué puntos se interseca al eje de las ordenadas. Entonces vamos a analizar. Ya vimos que multiplicar por a abre o cierra la parábola. Ahora, ¿qué pasa si ustedes trasladan, porque finalmente eso es lo que están haciendo, qué pasa si ustedes trasladan el argumento? Porque pueden pensar en una función auxiliar que se llame f, vamos a ponerle f gorro de u, que sea a por u cuadrada menos, vamos a llamarle a esta constante k, menos k, y puedo pensar en el análisis de esta función. Entonces lo que estoy haciendo es entender que u va a ser igual a x más b sobre 2a, y k pues simplemente va a ser b cuadrada menos 4ac sobre 4a cuadrada.